Seguimos recorriendo la región, nos vamos rápidamente a Perú. Carmen Alvarado desde el lugar comparte la noticia. Carmen. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches. Seguimos actualizando la información. Y ahora, ¿qué te parece si los invitamos a todos ustedes a hablar de economía peruana? ¿Qué está pasando en estos momentos? Se ha registrado un déficit fiscal de 4%. Es el peor desde que se tiene registro de 1995, claro, con la salvedad de la pandemia. Por eso ya me encuentro como invitado para profundizar qué significa esto, qué implicancias tiene, cómo se puede revertir también esta situación. Me encuentro con el economista Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas del Instituto de Economía. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros a través de las pantallas de DirecTV. Buenas noches, qué gusto. Correcto. ¿Qué significa esta cifra y cómo se puede revertir? ¿De dónde también se puede recuperar todo ese dinero perdido? Y según también la estadística que tenemos, es el peor desde 1995. Correcto, el déficit fiscal, ¿no? Digamos, entendido como esta diferencia entre los gastos y los ingresos, en este caso del Perú, digamos, está en negativo, ¿no? Tiene un valor de negativo 4% del PBI, es la cifra efectivamente más alta desde 1995 y pinta un poco el panorama fiscal en el Perú. Durante muchas décadas hemos construido una solidez fiscal bastante buena, envidiable, comparado con el resto de países de América Latina, y sin embargo en los últimos años hemos perdido ese brillo, ¿no? Hay dos principales factores que están detrás de este deslucido resultado. Claro. Por una parte, digamos, los ingresos del gobierno se han ido ajustando, es decir, en la medida en que hemos crecido menos, hemos podido, por lo tanto, generar menores recursos fiscales, ¿no? Y por otra parte, ¿no? Digamos, los gastos se han incrementado de manera importante. Y aquí hay que distinguir dos tipos de gasto. El gasto corriente, que es el gasto personal, el gasto de bienes y servicios, del gasto de inversión. Y a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas previas, en el que la inversión pública despuntaba, lo que ha ocurrido con el gasto es que se ha incrementado el gasto corriente. Es un gasto que una vez que sube, no es muy fácil de recortar. Va a ser un largo proceso en todo caso. Digamos, y muy largo, y vamos a ver cómo lo resolvemos. Buena parte del incremento en el gasto corriente tiene que ver con medidas desde el Congreso para aumentar planillas en diferentes sectores. Entonces, digamos, y eso no se ha condecido, ¿no? Con mejores, digamos, KPIs, mejores indicadores en educación, en salud, en seguridad, entre otros, ¿no? Entonces, digamos, estamos aumentando el gasto, principalmente el gasto corriente, claro, y no estamos viendo resultados del otro lado, ¿no? Entonces, en el agregado, si tenemos menos ingresos y más gastos, estamos viendo un déficit fiscal más alto. Y esto va a tener diferentes implicancias, ¿no? Digamos, por una parte, si el déficit fiscal es muy alto, esto puede, digamos, incentivar, digamos, generar el espacio ideal para que haya un recorte en la calificación crediticia para el Perú. Digamos, tenemos un pie por casi que, digamos, por encima solamente del nivel del grado de inversión. Y cuanto más baja sea la calificación, significa que el Perú es visto como digamos, no tan buen pagador. Y así como con las personas, si no es tan buen pagador, los intereses suben, ¿no? Entonces, si digamos, el déficit fiscal se sigue deteriorando, la calificación crediticia se puede reducir y eso puede implicar un mayor costo de financiamiento para el Perú, pero también para las empresas y los hogares. Esperemos no llegar a ese escenario, pero como usted también lo ha dicho, es un largo proceso. ¿Qué medidas en estos momentos se podrían proyectar para tratar de revertir, cambiar esa situación que, si uno ve las cifras, evidentemente ve la bajada sostenida, ¿no? Desde 1995, claro, la pandemia fue un momento diferente, complejo, ¿no? Que tuvo también sus particularidades. Correcto, digamos, en este momento tenemos 2 meses consecutivos con el déficit fiscal en 4% del PBI negativo, pero nosotros esperamos que ese déficit disminuya hacia el cierre del año, principalmente soportado por, digamos, una regularización de los ingresos provenientes del impuesto a la renta, principalmente a las empresas mineras, ¿no? Lo cual es una buena noticia, es decir, el déficit fiscal va a ser alrededor de 3% del PBI, pero todavía sigue siendo en niveles altos. Para contribuir a seguir reduciéndolo necesitamos crecer más. Y para este momento, digamos, en este momento, para el 2024, nosotros esperamos una tasa de crecimiento del PBI de 3% para el Perú, que está por debajo, bastante por debajo de esta tasa de crecimiento de los últimos 20 años, que ha sido alrededor de entre 4 y 5%. Entonces, necesitamos crecer más, y no solamente importa crecer, sino cuáles son esos drivers del crecimiento. Durante muchos años, el driver del crecimiento ha sido la inversión privada, y eso es clave porque genera empleos de calidad,
digamos, genera todo este circuito económico alrededor que nos permite crecer y generar desarrollo. Sin embargo, en los últimos años el crecimiento está guiado por consumo. Correcto. Eso no es sostenible. Ahora, Víctor, debo preguntarle ya sobre un tema más coyuntural, porque se viene el megapuerto de Chancay, la inauguración y también la cumbre APEC. Y ahí el objetivo principal es atraer inversiones para todo el Perú. ¿Se podría concretar y tal vez cambiar el rumbo en cuanto a esta sintonía negativa que estamos teniendo por años? Sí, efectivamente, ya estamos viendo algunas recuperaciones en diversos indicadores adelantados sobre las expectativas para los hogares y para las empresas de cara, digamos, hacia futuro. Y definitivamente la puesta en marcha del puerto de Chancay, el aeropuerto, la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, estas cumbres enormes, nos venden un panorama muy positivo hacia adelante. Pero no basta, ¿no? Tenemos que poner en marcha estos grandes proyectos, como por ejemplo Tía María, ¿no? Que le podrían cambiar la cara al Perú porque, digamos, tiene un efecto dominó, tiene un efecto tractor. Una vez que empieza un proyecto, jala a otros y eso va a generar un dinamismo importante sobre la economía, pero también sobre los trabajadores y los hogares del país. Muy aparte de la minería, ¿qué otro sector también puede ser prescindible para que pueda haber un cambio? Tenemos diferentes motores. Está la minería, está todo el sector agroexportador. A partir de los proyectos hidráulicos, ¿no? En el norte tenemos a Chaimochi, tenemos Majasihuatos en el norte, tenemos a Olmos. También están todos los proyectos de turismo, digamos, en la medida en que podamos reactivar el Jorge Chávez y ampliarlo, queda mucho trabajo que hacer en Cusco para reactivar un sector que todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, digamos, tenemos diversos motores que poniéndolos en marcha nos permitirán crecer y volver a reducir el déficit fiscal. Bueno, en todo caso, en resumen, Víctor, hay que gastar menos. Y gastar inteligentemente, porque tú comentaste algo y con eso cierro la entrevista, muy importante, ¿no? Que ya merece también otro tipo de análisis, el tema político, el componente político, lo que pasa en el Congreso de la República y este gasto desmedido y no se sabe en qué, muchas veces. Yo te agradezco mucho por tu participación, ha sido Víctor Fuentes, economista y gerente de políticas públicas del Instituto de Economía del Perú. Contigo, Andy, en estudios. Carmen Alvarado, gracias a ti, a la voz autorizada. Tengan ambos una buena noche.